social recreation and camping, we began to be able to fund that. Entonces, el año pasado, o aproximadamente lo que es 12 o 11 años, no había, teníamos dificultad con los fondos. Sin embargo, ahora pues estamos trabajando en ello para los fondos de recreación social y los campamentos. And this allowance for us to fund this again also included things that are considered non-medical therapies, and that's things like hippotherapy, which is involving horses, and music therapy and art therapy. Y bueno, estos nuevos fondos que nos están alocando, esto permitirá tener programas como que no son consideradas como medicoterapias. Estas es como hipoterapia, que es lo que es el trabajar con los caballos, y también música. And our policy for this was approved by the board of directors in the fall. And we have that policy being approved by the Department of Developmental Services. Y bueno, esta póliza fue aprobada por la mesa directiva en el otoño, y también ha sido aprobada por el Departamento de Servicios de Desarrollo. And as we wait for that to be approved, we are providing social recreation, camping, and non-medical therapies, but I don't yet have the policy to share with you. Y mientras que eso está siendo aprobado, esos fondos, y lo que son para las terapias que no son consideradas terapias médicas, vamos a estar trabajando con lo que son los programas de recreación social y campamentos. But the intent is that the person who we serve and their family looks at what kind of things would help them to achieve their goals that involve socialization, recreation, and other kinds of ways that they connect with others in the community. Y bueno, estas iniciativas estarán enfocándose en ver cómo servimos mejor a las familias y las personas que se están beneficiando, y también para lograr cómo lograr alcanzar esas metas en la parte social y recreación, y las otras metas que nos estamos proponiendo para servir a la comunidad. And one of the the primary ideas with this is that as much as possible, people participate with their peers at their same age in the same activities. Y bueno, y principalmente la idea es de que la mayor gente posible pueda ser participante con sus propios compañeros de sus propias edades, y que tengan interacción entre ellos. So if there are activities like an art class or an exercise class or a yoga class or a music class that someone wants to participate in, but they need extra support to be in that class, we will look at both funding the extra support as well as what the cost of that class is for the person. Y bueno, y la idea es de que, por ejemplo, si alguien elige actividades como arte, clases de ejercicios, yoga, música, o necesita participar con un apoyo extra adicional, entonces ese apoyo adicional, entonces se va a revisar y ver qué fondos y qué apoyo extra económico se va a necesitar para que puedan participar. Also are working to vendor, which means in a way that we can directly pay for them, some programs that really only serve people with developmental disabilities. Y bueno, también estamos revisando a proveedores
y ver con los que vamos a poder trabajar y poderles pagar los servicios, pero también estamos buscando son proveedores que tengan la capacidad de trabajar con diferentes capacidades distintas. A lot of those services that we had before this was ended in 2009, I believe it was, went away. And so that is a lot of what we've been working on this year for you. Y bueno, uno de esos eran los que estábamos trabajando con INDER, que era desde el 2009, pero ya estos ya no están, entonces es lo que estamos tratando de suplementar para que trabajen con ustedes. And so you can talk to your case manager about social recreation opportunities you're interested in, and we are sharing these so that case managers are aware and can share them with you. And I expect them to grow over the next couple of years. Y bueno, y aquí la intención es que ustedes hablen con sus trabajadores de caso, si es que existe interés para trabajar con ustedes y ser partícipes de las actividades de recreación social y que les estén actualizando. Y también por nuestra parte estamos también actualizando a los trabajadores de caso para que estén informados y también expresen el interés para estar trabajando en los próximos años. And during the time we weren't able to provide these opportunities, we did allow people to attend camp as a form of out-of-home respite. And if you have a family member child who wants to attend camp, that does not have to be attendance as out-of-home respite. It can be a separate service. Y bueno, antes, sin embargo, se les daba oportunidad para participar, no en todas, pero en este caso sí estábamos oportunidad para los campamentos que eran considerados fuera de lo que es el de casa, lo que es respiro o relevo, pero en este caso van a poder participar sin que sean parte de ese programa de relevo o respiro fuera de casa. Now, I'll do questions after we're done with the slides, but we can move to the next slide now. Bueno, si por ahora no hay preguntas, vamos a continuar. So last year, the legislature added a new program at family resource centers. Y bueno, el año pasado, la legislatura agregó un nuevo programa a los centros de recursos familiares. And they added this program on a limited basis statewide. So I think it's 20 family resource centers in California. Y bueno, creo que lo que fue agregado es en nuestros programas con fondos, fueron a nivel estatal y creo que hay un promedio de unos 20 centros de recursos familiares que existen en California. And so that means that not every family resource center will be offering this program, but every area will have the availability of this service. And let me explain that in a minute. Go ahead. Y bueno, eso significa que no todos los centros de recursos familiares en California van a tener esta oportunidad de participar, pero sí va a haber ciertos centros en cada área que van a estar siendo partícipe de esos programas y voy a explicar un poco más de eso adelante. So for Alameda and Contra Costa counties, Care Parent Network and Family Resource Navigators are our family resource centers. And it was decided between them that Family Resource Navigators would have the program for both counties. Y bueno, en los programas para los navegantes de recursos familiares que están localizados a la mesa y Contra Costa, para estas familias que puedan ser partícipes y recibir estos servicios de ayuda, para poder asistir a estos centros regionales y obtener los servicios. And so Family Resource Navigators will cover both counties for this program. However, they're working really closely with CARE
to make sure that everyone who needs this service is able to access it. Sin embargo, navegantes de recursos familiares para ambos condados van a estar proveyendo los servicios a la vez. Sin embargo, están más enfocados en los que es el programa CARE, que le llama el programa de cuidado, para estar dando esos servicios a ambos condados. Yeah, and usually the family resource centers focus on children from birth through 3 years old. Y usualmente los centros de recursos familiares se enfocan a dar servicios a niños de las edades de 0 a 3 años de edad. This program will actually focus on anyone over the age of 3 and will focus on helping people connect with both regional center services and other services that they need. Y bueno, sin embargo, y como ese era el enfoque de antes, ahora estos enfoques va a poder servir a enfocarse a personas de las edades por encima de 3 años de edad o más, y también ayudarse y para poder ser partícipes y estar recibiendo ayuda en los centros regionales y obteniendo servicios también. And so they will have navigators that speak English and Spanish at this point, and they intend to focus their efforts on people who are either new to receiving services or haven't been using services. And they will also be focusing on the African American community, particularly as people transition from school to other services. Y bueno, van a estar trabajando con lo que los programas o las personas que se llaman navegadores. Van a tener servicios en inglés y en español con la intención de enfocar esos esfuerzos a las personas que están recibiendo servicios por primera vez, pero también a aquellas personas que no han estado visitando o haciendo uso de estos recursos, también con el enfoque de trabajar con las familias afroamericanas y aquellas personas que están en transición para recibir otros servicios. Let's move to the next slide. Okay. Along with the Navigator program at the Family Resource Navigators, there are a number of new programs that we expect to be implementing next year because of funding that is coming to regional centers to really provide more of what people want in terms of case management. Y a la par con los programas de navegador en los centros de familia de recursos de navegación, también van a estar llegando otros recursos para dar otros servicios que van a estar ofreciendo también en los centros regionales y que los trabajadores de caso van a estar revisando o trabajando con ellos. As you know, our caseloads for the case managers have been very high for many years, and I won't go into why that is right now. Y como sabrán, la carga de trabajo para los trabajadores de caso o los manejadores de caso ha estado a la alta recientemente en los últimos años, pero no voy a adentrar eso, pero sí voy a tratar un poco desde el tema. So the first thing that we expect starting in July, when the budget is passed, is that children who are under 6 years old, so that means 5-year-olds down, will be on caseloads of 1 case manager to 40 individuals. Y bueno, comenzando, cuando este presupuesto llegue a ser pasado, que es aproximadamente en julio, para que pase este presupuesto, se va a empezar a trabajar con niños menores de 6 años. En este caso es de 5 hacia abajo. Y los trabajadores de caso o los managers van a estar trabajando con un número de entre 1 hasta 40 personas. This includes all of early start, and
it's intended to help support families as children get services and early start, as well as during the time that children are really in transition to public schools and working with the school system. Y bueno, esto estoy hablando del programa que se llama Early Start o comienzo a temprana. Van a estar trabajando con los niños que sean menores de edad de 6 años, pero también con la idea de que exista la transición hasta cuando los niños lleguen a estar en las escuelas públicas. And then the next cases that we have funding for now are for people who have not had any purchase of service or have had maybe $100 to $500 of service in a year. Will be on, some of those cases will be on caseloads of 1 to 40 as we work to make sure that people have services in place that they want or need. And these will be a limited time period, but they include all ages. Can you please repeat the amount of money for the funding? It's a caseload of 1 to 40. No, So the amount that you said 500? we have enough to serve 240, 260 people. Yeah. Ok, thank you. Entonces, en estos casos, con el dinero que ya tenemos, los fondos de los otros programas, vamos a estar trabajando con una carga laboral, los managers van a estar trabajando con una carga laboral de proveer de entre 1 a 40 niños o individuos con los que van a estar trabajando, pero existe un límite para ellos, para el número de niños que van a estar trabajando los case managers, pero también los fondos son limitados. Podemos servir hasta 240. And the intent with that is that people will be on those caseloads and really understand the IPP process and what services are available. And then when those services are in place, they will move to a different caseload. Y con la intención de esto es de que la carga laboral de los trabajadores con ayude para el proceso del programa que tienen, que le llaman IPP. Y esto es con la opción, el objetivo de dar los servicios, los servicios que estén disponibles y que exista una transición. We've had caseloads that have been 1 to 25 for people who are considered on complex cases. And those are people either who have been involved with the criminal justice system or are in crisis very frequently. And we have some specialized caseloads so their case managers can really focus on their service needs and until they're stable. Ok, y bueno, también tenemos otro tipo de servicios que son para las personas. Es una carga de trabajo o para los managers que trabajan de 1 a 25 personas. Y aquellos son esas personas o casos que son considerados casos complejos. En este caso, un ejemplo puede ser alguna persona o individuo que esté siendo parte o esté involucrado en el sistema criminal de justicia o esté considerado como en crisis. Y bueno, esto es para que se ayude con estos casos de trabajo que son un poquito más, se le dedica más tiempo y que los que trabajan en estos casos pues ayuden a este proceso hasta que ya, digamos, un poco a poco se vayan estableciendo. And then along with these specialized caseloads, starting in July, we expect to receive funding so that we will be able to reduce all caseloads. The intent is that if a person is on the Medicaid waiver, which I think some of you know a lot about, they would have a caseload of 1 case manager to 62 people. And if they're not on the Medicaid waiver, it would be 1 case manager to 66 people.
Ok, y bueno, a la par o a la mano con estos programas, también tenemos los fondos que van a llegar y que van a comenzar en julio. Es para ayudar a reducir también la carga de trabajo a los manejadores de caso. Aquellos, por ejemplo, ahorita sabemos que tenemos los casos que tienen los fondos del Medicare. Los trabajadores manejan entre 1 a 62 casos que tienen y los casos que no son Medicare tienen ahorita una carga de trabajo de casos por manejador de 1 hasta 66 individuos. So I won't deceive you. It's going to take a while to hire all of these people and to get them well trained. Y no los voy a engañar. Sabemos que va a tomar tiempo para contratar a estas otras personas, pero y va a tomar un poco de tiempo. Did you say next slide, Lisa? Yeah, thank you. Yeah. Solo quiero hacer una pequeña aclaración. I just need to clarify something. Los casos es un trabajador del Centro Regional, un coordinador, a 40 clientes, ¿verdad? Eso es lo que dice aquí en esta lámina. Okay. I just wanted to clarify the caseload is 1 to 40 in ratio, and that's what this slide says. And that's what we mean whenever we talk about ratios. It's one case manager to that number of people served. Y eso es lo que nosotros tratamos de explicar de cuando indicamos de que lo que es el de un manejador de caso que tenga de 1 hasta 40 casos a cargo. So this year, we received funding, which we only got in April. We only knew about starting in April, to develop language access and cultural competency plans. And we submitted our plan for these funds to DDS last week. Y bueno, en este año también recibimos fondos de los que solo supimos que comenzaban en abril y estos son para ayudar a aliviar el acceso a lo que es el lenguaje y que estos programas va a comenzar esta semana también. And so I'm going to give you a number of the highlights of this plan that we plan to put into place with this funding. One is that at our board meetings, diversity, equity meetings, and services and supports meetings, those are committees of the board, we will always have Spanish translation available. Y bueno, voy ahorita a explicarles un poco de lo que es el programa y voy a resaltar lo que es el programa. Una cosa, número uno para destacar, de los puntos a destacar es que la mesa directiva de diversidad y en las reuniones que va a tener el comité de diversidad y equidad con estos grupos de apoyo van a estar también comenzando a reunirse. Y estos, perdón, excuse me. Y estos servicios van a ser siempre traducidos, va a haber traducción al español. And then for other public meetings and informational meetings, we will also always have Spanish translation available without requesting it. And other languages, people will need to request in advance. They're much smaller groups, but that will be offered at all of those kind of meetings. Y también vamos a tener traducción en las reuniones que le llamamos reuniones públicas requeridas. Y en esas reuniones también va a estar disponible la traducción, puesto que son reuniones informativas, pero también si existe otra necesidad de otro idioma para traducir, va a tener que ser requerido o pedido por anticipación. One of the other things that we are going to work on in this plan is identifying more of our materials that require translation. And in addition, make sure that all of the materials are in plain language so they're really comprehensible to everyone. Y otra de las cosas que es parte de este plan es identificar las necesidades de la traducción de materiales
de aprendizaje o que se van a distribuir. Y quiero que también asegurarme de que estos materiales están escritos en un idioma simple para que puedan ser fácilmente entendidos y traducidos. And we want to consider what alternative methods may be better than written materials for information sharing, including things like videos, other things like that may be easier for people to understand what we're trying to share, and easier for people to look at on their phone or something. Y también les pido que consideren otros métodos alternativos para compartir la información con la gente a la que servimos, ya sea piensen en videos, materiales fácilmente que puedan ser revisados, traducidos o escuchados por la audiencia. Piensen en algo tal vez que sean fácil de entender, como que usar a través del celular y que esas personas puedan tener acceso o entender o aprender fácilmente. And we're going to really focus on some of our policies that are used by a lot of people to meet with consumers and families to really understand if they work for people or whether they need to be revised to really reflect serving people better. An example is our policy for independent living services, our policy for respite, and probably our policy for daycare and childcare. Ok, y también tenemos que trabajar utilizando los grupos de enfoque para los consumidores y las familias para revisar estos materiales. Y estaba yo pensando en los programas que tenemos actuales, del programa de respiro, los programas que tenemos para de enfoque y también posiblemente, excuse me, what was the last program? I couldn't grasp the last program. Childcare and daycare. Oh, childcare, yes. Y también para el programa de cuidado de niños durante el día. And then just we have a number of people that we serve who are in language who are served, but whose language is a growing group of people, but that we don't have a lot of materials or work a lot with those groups as a focus. And those include people whose language is Arabic and Hindi. And we're going to do a little bit more focus on those groups so we understand what their needs are. Y bueno, también tenemos que considerar a las personas con las que sí trabajamos, pero quizás no a larga escala, pero que sí proveemos servicios. Y esos son otros lenguajes como un ejemplo, y trabajar con ellos en grupos de enfoque, como los idiomas, el árabe y el hindú, que también tenemos que ver cuáles son las necesidades allí y considerarlos. And we're also going to work on improving our data to make sure the information we have about people's language is accurate in our systems. Y también vamos a estar trabajando con los datos, la recolección de datos para ver en dónde se necesita ese enfoque de lenguaje, qué es lo que más se utiliza y ver dónde podemos mejorar esos servicios. Next slide. And then the area of cultural competency is in the language access plan as well. And some of the areas here are similar to what we will be doing in terms of language access. Y bueno, parte de lo que es lo que le llamamos competencia cultural, el área de lenguaje, lo que es el plan de acceso del lenguaje también, y ver cuáles son el enfoque para que será para los consumidores. Including things like focus groups of consumers and families about policies. Are our policies culturally congregant with how people view services in a variety of different communities, including the African American community, the American Indian community,
our deaf and hard of hearing communities. Y bueno, parte de esto, ¿cómo se va a lograr esto? Es utilizar los grupos de enfoque para analizar con los consumidores y sus familias, para revisar lo que es el material que se distribuye, las pólizas o políticas y la necesidad de estos recursos, pero también con el enfoque alternativo para ver o analizar la comunidad que servimos. En este caso vamos a considerar también incluir el enfoque a grupos de afroamericanos, amerindios y por supuesto la comunidad sordomuda. And then one of the other things that we will be focusing on is the American Indian community, and we're going to do that in conjunction with Golden Gate Regional Center. We have found that Alameda and Contra Costa County have about a 1% American Indian population. However, we don't serve anywhere near that percentage. And so we are going to work on making sure we have connections to community organizations that serve that population in the Bay Area. Y bueno, otro de los enfoques que también queremos dar, o enfatizar en dar servicios o enfocarnos más es la comunidad nativoamericana. Estos sabemos y hemos tenido conocimiento de que en condados de Alameda y Contramesa existe un % de comunidad nativoamericana. Y bueno, esos servicios se están dando, o se van a dar a través de los centros regionales del Golden Gate, centro de servicios. Sin embargo, sabemos que existe ese 1%, pero no estamos ni cerca de servir nosotros a ese 1%. Y tenemos que ver también esos datos. And the other thing we're going to work on is looking in some of the communities that are not as large as, for instance, the Latino community. We're going to look at what organizations are there that may be not in the disability community, social service organizations, faith-based organizations, to look at how we can better connect with people. So we'll be doing outreach to those organizations. Y también se va a dar el enfoque a aquellos grupos que no son tan grandes. Un ejemplo sería la comunidad latina y también otros tipos de comunidades a los que se les necesitan también otorgar estos servicios. Pero para ello necesitamos identificar organizaciones que ya prestan servicio en esas áreas o en esas comunidades. Tenemos que analizar las organizaciones que dan servicios a las personas con discapacidades o discapacidades distintas, organizaciones que dan servicios sociales o organizaciones de fe. Todas esas vamos a tener que identificarlas y ver cómo se puede trabajar con ellas. And we're going to work on working to understand our service provider community and both their cultural competency and their language competency. So we have that information and we can both connect with the provider community better, but also have a way that people served in families can find providers that they feel will be able to best work with their family needs as well. Y bueno, adicionalmente con eso también es la forma que vamos a trabajar, cómo se nos vamos a acercar a hacer ese alcance, es trabajar con los proveedores que dan estos servicios e identificarlos y los que dan servicios a esta comunidad. Tenemos que identificar cuál es la necesidad de idiomas, qué es la información que se necesita proveer o qué es la información para podernos conectar y encontrar esa mejor manera de dar esos servicios y proveer esos servicios con esa persona que ya está conectada y cuáles son los servicios más necesitados. Then the last thing is that we, in this area over the years, and I think this is because we have a very multicultural area and we have many individuals who identify with more than one race, ethnicity, language group. We're going to do some work on cleaning up our data or making sure our data is accurate.
and really going and asking people if we have them identified as multicultural or the category of other, which seems like we shouldn't call people other, that we are actually getting the accurate information about how people identify themselves in our database. Ok, y otro de los aspectos de lo que es competencia cultural es identificar o trabajar más en la base de datos de nuestra área considerada multicultural, porque sabemos que existen personas de más que se identifican con que son más de una raza o grupo étnico y necesitamos limpiar y trabajar más en estos, en el dato, nuestros datos colectados y que sean más certeros. Quizás tenemos que como aquellas personas que marcan la categoría de grupo étnico, la cajita y ponen otro. Entonces tenemos que tratar de eliminar eso, que la gente no se categorice en otro, porque sabemos que no son otros, ¿verdad? Sabemos que se identifican en algún grupo étnico y si son más de uno, tenemos que encontrar la manera de que conectar con ellos y que y preguntarles cuál es tu identidad para entonces empezar a identificar esos servicios y cuáles son las necesidades del lenguaje. Gracias. And then I'll just say, because that's my last slide, that we will be hiring some additional staff to work on these efforts and looking at what's the best way to use these resources, both with staff and also working with some consultants. So we have the ability to make some efforts and some progress with this. Y también quiero hacerles saber, y que es lo último que quiero mencionar aquí, es de que estamos también buscando en contratar más personal y con eso quiero dar a entender que también se van a utilizar todos los esfuerzos que se puedan para tratar de también capacitarlos y también contratar gente que se considera expertos, son expertos, para entonces enfocarnos a esos, cómo van a hacer, cómo va a surtir efectos y cómo vamos a hacer progreso. Thank you. And we can stop sharing slides now, and now I'm happy to hear your questions because I think our questions really do inform some things we may have to do in the future to make sure that things are understandable to people. So. Y bueno, con eso dejo de hablar, de presentarles, pero quiero llegar a las preguntas. Quiero que ustedes me hagan preguntas. Quiero escuchar cuáles son las preguntas que piensan ustedes que informarían mejor a la comunidad o que quizás podemos, que pensemos más en el futuro que quizás ahorita no estamos considerando para mejorar y que nos ayude a mejorar los servicios. Muchas gracias, Lisa. Thank you so much, Lisa, for your information today. So vamos a empezar a tomar preguntas. La primera pregunta es de Alex y Lorena, así que vamos a esperar que abra su micrófono. Buenos días, Lisa. Mi nombre es Lorena. Good morning, Lisa. My name is Lorena. Y mi pregunta es, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para poder tener un case manager de adultos, siendo ya nuestros hijos adultos? My question is, how long do we have to wait to be able to obtain a case manager for adults? In that case, I'm referring to our children when they become adults. How long do we have to wait to have a case manager for them? So if you have a case manager and they leave the regional center, it sometimes can take a couple of months to actually get another case manager in place, sometimes longer. In that period of time, the supervisor of that team is the case manager if you need something urgently. Creo que no me entendió, no me entendiste la pregunta. La va a preguntar mi hija, a ver si así me entiende mejor. I don't think I was understanding the question. My daughter is going to ask the question. So when a regional center turns 22, how long do they have to wait until they get an adult case manager? Oh, it's really the same process. So when someone turns 22, then they should be moved to a team
that serves adults. And so if there's an open caseload, it might take a few months to get someone in place, but if there's not, it's right away. Es el mismo proceso que les decía, cuando una persona cubre la edad de 22 años y se sale del centro de recursos, tiene que trabajar con el trabajador de caso que es ahorita, o que se considera trabajador de caso, que es el supervisor de ese equipo. Ese supervisor viene tomando digamos, en otras palabras, el cargo de trabajador de caso, hasta que ya después entonces se abra un caso que se llama Open Case Lead. Entonces puede ser que tome unos cuantos meses, 3 más o menos en promedio, para que se asigne un trabajador de caso. Pero si no existe esa carga de trabajo tan alta, pues puede ser más temprano que eso. We are hiring right now all the time. And if you know anyone you think would be a great case manager for Regional Center, send them to us. We're really recruiting at this point. So Estamos Liz. contratando ahorita y para personas que sean el puesto de manejadores de casos, pero si ustedes conocen a alguien que conozcan a usted que es bueno y que quisieran recomendarlos, mándenoslo con nosotros y nosotros los iniciaremos en el proceso de revista y contratación. Lo que le quería comentar también que es frustrante uno como padre estar esperando a que llegue este proceso porque ni el supervisor ni el case manager nos pueden dar información sobre los programas que hay para adultos. Entonces es un tiempo perdido. And I want to just to mention the frustration I feel of the waiting time for this process to come. You know, in the meantime, neither the supervisors nor the case managers are able or can tell us about the programs for these adults and in the wait. So it's kind of frustrating. I understand. I wonder. Well, let me say that the case manager in the perfect world for children's services should have helped with that process before the transition. So looking for adult resources, the expectation is that starts in the teenage years. So that's one part of that. We are creating a new group as we're growing that will purely focus on transition. And I'm hoping that will help a little bit more in this area as well. Thank Okay. you. So, entiendo que en un mundo perfecto el trabajador de casos trabajaría con esos niños y creo que ese trabajador de caso debería de trabajar o habría ya tenido que ayudar en ese proceso de transición antes de que llegue a la edad adulta. En este caso me refiero en la etapa de los niños cuando están adolescentes y que empiezan ya a acercarse a la edad adulta. Y bueno, eso sería una parte que es de ese enfoque. Y también estamos la otra parte es de que estamos ya ahorita estamos ya creando, de hecho, en la etapa de un nuevo grupo que se llama de transición, para que ese enfoque de ese nuevo grupo sea para precisamente ayudar a esa transición. Y ya se está trabajando en ello. Gracias. Vamos a ir con la próxima persona que levantó la mano. Rosa, si puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hi, Lisa. Good morning. I guess my question is going to piggyback off of Lorena's question. With this new hiring of new case. ¿Puedes hacer tu pregunta en español, Rosa? Sí, seguro. Con todos los nuevos personas que van a conseguir para manejar los casos del Centro Regional, ¿qué es el plan de entrenar los nuevos trabajadores? Porque muchos de los trabajadores no saben de todos los programas que hay para los clientes.
So eso es la pregunta número 1. La pregunta número 2 es que yo quiero saber cómo los trabajadores van a recibir los programas adecuados para sus clientes, porque que yo tengo entendido, no hay una lista para los trabajadores para compartir o un database que puede pasar, porque regularmente que yo tengo entendido, puede ser que yo estoy mal en pensamiento en esto, pero que si las relaciones que los case managers tienen con un programa es la mayoría veces que lo están refiriendo a los clientes. Son 2 cosas. ¿Cómo van a entrenar los nuevos? Que es la visión. Y número 2, cómo van a compartir la información a los programas, a los trabajadores, de los nuevos trabajadores del Centro Regional y los presentes también. Gracias. Okay. So there's 2 questions here that she's asking. First question is, for the new hiring, what's the plan to train these new hires and for them to get to know all the programs that are being provided for the consumers? Because once it's hard to grasp all of those programs and for them to make it understandable, and so they can to assure that these new employees offer those programs, and understand the vision of the program and the meaning of the programs. That's question 1. Second question is, I also want to know how, let me just read it. How are these programs and how are they gonna make sure that this data is shared to these new hires and how these programs are gonna be implemented? It's not just the new hires, but also the actual case managers or actual workers, she calls it, actual workers. So how are they gonna, how are you gonna share that data of these programs and to make sure that these programs are implemented to the consumers? So I think one of the things that we are now working on is shared materials between families and our case managers. So we're going to publish it as soon as all the translations are done. I don't want to publish it in English and then be waiting on translations, but we have a new brochure for each age group that will be shared between case managers and families to talk about services that are available. So what services are available and listing basically almost all services that we provide in the categories, so people know and don't feel like we're hiding something in terms of services, because I hear that, but I'll let you translate and then, yeah. Yeah, thank you. So primeramente, entonces quiero nada más hablar un poco de esto, de que vamos a esperar a que todos los materiales sean traducidos. No quiero, primero, bueno, la intención es publicarlo y compartir la información con las familias y los trabajadores de caso, pero no va a ser hasta que ese material sea traducido en los idiomas requeridos, porque no quiero primero publicarlo o que sacarlo, que es simplemente en inglés y luego tardar un tiempo para hacerlo en el otro idioma o en español. También vamos a asegurarnos que existan todos estos nuevos folletos o nuevos panfletos por edad, para cada grupo de edades y compartirlos a las familias, tanto a las familias como a los trabajadores de caso, a los que están sirviendo y que están disponibles para todos los que están usando y ofreciendo este servicio. No queremos esconder nada, queremos que todo sea transparente, entonces queremos esperar y que todo esto sea entregado de una manera transicional. But you're right. It takes a long time for a case manager to learn about the specific services that are available in a region and the specific providers. So one of the things, and with the pandemic, with adult services, I think it's made it even harder because so much is not in person and you can't just go to a day program or go to a work program and find out about it. It's very different. So I really envision having
some sort of database where all of our services are listed, but in a way that we can all access it. So if a provider provides day services, that's available on our website in some way, and a provider can actually kind of share information. Are they accepting referrals? Are they considering referrals? Who do they really serve? So that we all have the same information, and you are not limited as a person by what your case manager knows. That's not that case managers shouldn't know a lot. It's just that I think we all need to share that information and let providers also share information about their services, so people can hear. And I wish that also could include some sort of, I don't know. I mean, it would be good to know their performance as well as a provider. Regional centers are going to have to start to report more performance measures. And in a couple of years, providers will as well. But that would probably be really helpful for families as well. But when I talk about knowing the language of the providers or cultural competencies, I think that might go some way to helping people understand programs better. Thank you. Sorry, I talked too long. Yeah, in the future, I would like to, do a little in between cuts so I can grasp better, and translate it better for all. Bueno, es una respuesta larga, pero voy a tratar de resumir lo que se está diciendo. Es sabido y cierto que sí se toma mucho tiempo para que un trabajador de caso aprenda todos los servicios que se proveen en la región, pero también conocer y entender a los proveedores y qué servicios están dando estos proveedores a la comunidad. Específicamente, bueno, más necesario, creo que es lo que se está preguntando a la comunidad para recibir clases, perdón, para ofrecer los servicios a los que ya transiciones a la edad adulta o simplemente adultos. Sabemos y tenemos entendido que durante la pandemia fue difícil, y porque muchos de esos servicios no eran en persona y se tuvo que hacer en línea, y también era difícil encontrar esos servicios, y la etapa de registro o esperar un periodo de lista también fue difícil de negociarlo o implementarlo. También es bueno, y mi visión es poder lograr conseguir una base de datos que sea compartida en nuestro programa o en el acceso al Internet, donde se puedan listar todos estos programas para que todos puedan tener accesos, quiénes son los proveedores, qué servicios están ofreciendo, si son servicios de día. También poder hacerlos en referencia, utilizar esa base de datos para que se consideren todas esas referencias que se dan a esos servicios, pero también sabemos que sí hay dificultad para compartirlos, pero también queremos que los proveedores que estén ofreciendo sus servicios que ya son aprobados, que también ellos tengan la oportunidad de difundir sus servicios y que sea en una sola página de información. También sabemos que ellos están limitados a ofreceros esta información cuando existe algo holístico donde todos están, varios proveedores en uno solo y se están ofreciendo. Y eso es bueno, esa es mi ambición, eso es lo que yo quiero que en el futuro se logre hacer, de poder compartir esa información, pero que también los proveedores, tanto los consumidores, puedan hacer acceso. También yo deseo que se puedan incluir deseo que también se puedan incluir revisiones de cómo un proveedor está ofreciendo servicios para que alguien pueda dar una revisión o una opinión para entonces tomar medidas. Sabemos que en 2 años ya está un proceso de revisión de esos proveedores donde se pueda obtener cómo están desarrollando sus servicios, pero eso no va a suceder, creo que están 2 años de datos que se están recopilando, pero también quisimos también saber, por ejemplo, otro sería el lenguaje que están ofreciendo, cuáles son las necesidades y cuál es la falta en cuestión de lenguaje de información.
Muchas gracias. Vamos a ir con Ángela y les quiero recordar que por favor hay que tener en mente que está la intérprete, así que por favor hagan sus comentarios cortos y una pregunta a la vez para darle tiempo al intérprete que pueda hacer la traducción. Dinos, Ángela. Pues muchísimas gracias a Lisa y a Congreso Familiar que organizó este evento y a todos los papás participantes. Tengo 3 preguntas. La primera es que tantas reuniones que hacen en el Centro Regional que son de mucha importancia para que nosotros los padres participemos, los papás no tienen acceso a esa información. Cuando mandan los emails invitándolos, toda la información está en inglés y hasta la invitación y la información de que va a haber traductor está en inglés y dicen pueden comunicarse a este email y está en inglés. Entonces no hay acceso para que las familias puedan saber que primero ni que está la reunión ni que hay servicio de traducción en inglés. Tengo 2 preguntas más, entonces paro para hacerlas. Gracias, las Ángela. siguientes. Gracias. So the question, well, first of all, thank you, Lisa. Thank you for all the people that have put together this informational Congress or forum. Also, thanks to the parents as well. Well, as you know, there's been too many meetings in the regional centers that we're being invited. However, I do notice that it's difficult for parents to get access to those because to that information, to that knowledge that there's meetings happening. And I believe might be the issue with the translation because we know we receive emails, we receive information that, there's an upcoming meeting for parents or whatever services are being provided, but that email comes in English and I don't see the translation. So yes, there's contact us for this and, we'll share more information, but even that contact us is also in English. So it's not easy to, some parents don't even understand it. So that might be the, the low attendance as well. So if that can be helped by translating that first contact or email, that will be very helpful. Thank you. Gracias. Makes sense. Tiene sentido, gracias. La segunda pregunta que quiero hacer es si podemos seguir haciendo estas reuniones periódicas con Lisa. Y yo veo la diferencia de participación cuando lo ha hecho el Centro Regional para todos los idiomas y ahorita hay 53 participantes. Y eso que todo el mundo no se alcanzó a enterar, pero si ya empezamos periódicamente teniendo nuestras reuniones con Lisa, se va a crear una comunicación y una relación más positiva con el Centro Regional y los padres, porque en un punto sentimos que no nos escuchan, pero es porque no tenemos las barreras correctas de comunicarnos. And second question is, I would love to keep these meetings for the regional centers with you, Lisa, more often. As you can see, we have right now 53 participants here. And then, and I feel like when you have those meetings, we know that you're going to be in those meetings, people have more interest or show more interest. And not because you're there, but because we think that we want to be more connected. We want to know what's happening in all the regional centers. And then you're the point person kind of like to put us all together in a way that we want to be informed. But at the same time, I feel like we need to it sends a message of positive, a positive message in a sense of community. And if we can have these meetings periodically with you, I think that will be really helpful. And also to cross over those barriers that we have in the language, in the language issue that we know that we have. So that's, I think, part of this with the question. We can actually try to, I do wonder if having meetings targeted to certain language groups is better, even if we're doing this kind of translation, because I don't speak Spanish, although I understand more than I can speak. I do wonder if it's not good with this kind of consecutive translation better than the simultaneous on my public meetings where I don't know. I think
something gets lost with that because I go so fast. So I'll look at that too as we do that. Gracias. Y bueno, me pregunto, y voy a tratar, pero me pregunto ahora yo si quizás sea mejor organizar estas reuniones para cierta grupo de idioma que se necesita. Por ejemplo, ahorita que se está haciendo la traducción de manera consecutiva y no simultánea. No sé si exista una barrera en ese aspecto, porque yo me pongo a pensar en las otras reuniones que yo ofrezco públicas y que son traducidas de manera simultánea y yo tiendo a hablar más rápido y yo no sé si la gente se logra traducir de la misma manera que se está haciendo ahorita, de la manera en que se conecta o la gente está entendiendo, quizás sea porque yo tiendo a hablar muy rápido y el traductor quizás no alcance a interpretar todo y exista esa limitación. Me pregunto ahora yo si quizás hacer pequeños grupos y separarlos en el idioma podría hacer mejor ayuda, no lo sé. I think that's a great idea. Gracias, Ángela. Y Ángela, creo que tienes una preguntita más y después pasamos a la próxima participante. Sí, yo pienso que culturalmente y con todo lo de la diversidad y lo que hablamos, hacer grupos más pequeños es más positivo, como lo estoy viendo ahorita. Yo me siento personalmente en home, en mi casa, en mi idioma y teniendo a esa invitada tan especial. Lo último es sobre la página website. La página website, siempre nosotros decimos, vamos a buscar en la página website, ya sean los eventos, ya sean los recursos, ya sea los servicios que presta el Centro Regional y buscarlos es así como en mi país decimos buscar una aguja en un pajar, que es casi imposible encontrar la información que necesitamos. Si podemos hacer tal vez la página website del Centro Regional un poquito más family friendly, las familias como yo soy una senior y no tengo mucha experiencia en tecnología y navegar sistemas tan complicados es difícil. Entonces, no es fácil para una persona que su segundo idioma solo habla español, navegar una página para conseguir información. Well, the second question is, the other question is, I think that culturally speaking, having these meetings in smaller groups is more positive, and it's especially having this wonderful guest here with us today. I think this is very different, and I feel like I'm at home. I feel like you are at my home. I'm at home. I don't know. It feels very intimate, this meeting, and also being able to listen into my own language, and I feel like this is more special to me. Also, the other part of this question is, comment is when I'm looking at the website of this, that you guys have, sometimes I feel like I have a hard time finding information. Like, it's kind of like a saying that we have in Spanish, like looking in a needle in a hay. It's hard to find what you're looking for. Perhaps making the website a little bit more family friendly, or like me, for example, I'm a senior and I'm not very tech savvy, and it's hard and complicated for me to navigate the website. And if that can be simplified, or maybe making their own website or whole Spanish, or a little bit more user friendly will be very helpful. I'll say one thing about that. Thanks for that comment on the website. Everyone has something at the state level they think we need to post there. And I think that has meant that the website has become, you have to post this report, that report, and it's almost incomprehensible, I think, for people. I agree with you. I often can't find things on my website or DDS's website. And so it's something we do have to improve. So I agree with you, and not to hide things from families, but I think maybe there just needs to be a separate site that's really just focused on families and consumers rather than just all the information that the state wants us to have there. So thanks. Yeah. Gracias por sus comentarios, y yo creo en ese comentario en particular sobre el website,
Creo que también estoy de acuerdo. Yo creo que de repente todos sienten la necesidad de compartir cosas y postearlas, subirlas a la portal de manera estatal. Todos quieren subir allí algo. Y eso también tiene mucho que ver tal vez con el requerimiento que pide el gobierno para estar subiendo información, póliza, las nuevas cosas que van saliendo y estar informándolos, pero quizás es incomprensible incluso para las personas comunes y corrientes. Yo misma me encuentro a veces difícilmente o encuentro algo muy difícilmente, tengo que estar navegando, buscándole y creo que es mejor y también incluso estoy tratando de buscar cosas en la página de internet de DDS y también nuestra propia página. Yo creo que sí sería mejor, y no es que se esté escondiendo la información, más bien es difícil de hallarla. Quizás sí sea mejor la idea de tener un sitio web por separado, donde sea más solamente designado para las familias y por las familias, quizás, o los consumidores, para ver, para que sea más fácil. Y creo que sería esa idea de tener algo separado sería mejor. Estamos escuchando un eco por aquí. Ok, vamos a ir con Tere, que levantó su mano. Tere, por favor, si puedes ya sea ser breve o pausar para que la intérprete pueda hacer la interpretación. Gracias. Tere. Ya, buenas gracias. Antes que nada, quiero agradecerle a Lisa que está abierta a hablar con nosotros, porque en el pasado ninguna persona estaba dispuesta a estar con nosotros. Thank you so much, Lisa. Mi pregunta es, ¿qué va a suceder? Me encanta la idea de dar training o entrenamiento a los case managers. Pero generalmente nuestros case managers se van o cambian. Entonces, una de mis sugerencias sería también dar este tipo de entrenamiento a padres de transición. Ok, déjeme hacer esa pregunta en español porque no se escucha cortado. Dígame si la entendí bien, Tere. Okay, I want to repeat back to Tere. Está inestable. Oh, Espero okay. me puedan oír. Tere, ¿me escucha? Okay, so I think I understand the question. If I'm mistaken, Patty, please correct me because the connectivity is not very good. So the question that Tere is posting, well, first of all, Tere wants to thank you, Lisa, for being open to have this meeting and discussion because in the past, there hasn't been that much openness from previous people and to be open and meet with us, that's a very nice thing to do. The question is, as you know, we love the idea of having these trainings or managers to participate in trainings, us participating in trainings. However, we know that case managers don't last long. They tend to move around, they tend to leave or change positions. And then, and so that combination of things, it causes a difficulty with transitioning. So it would be great if some parents that are also in the transitioning process can be part of those training as well. So that way those parents can also have that firsthand knowledge of all the programs, just like if a case manager would have access to for when that happens. And sort of taking that lead of, at least to have all that information, because once that transition happens, we get lost. That makes a lot of sense. And I think that, also I think what people want from programs may not always be what I think. Sometimes the case manager may not always listen to what's important to the person, to their family. And so I think both parties having that knowledge is really helpful. And, in some ways learning together. I wish our case managers stayed longer. Once people stay 5 years, they usually stay a long time. But we do have a lot of turnover, and it's something we'd really like to change. But it's sort of the nature of the world right now, too. So, yeah.
Tiene sentido su pregunta. Yo creo que es importante entonces porque muchas veces entendemos que lo que la gente quiere no necesariamente lo que el case manager les está ofreciendo o sobre el programa o quizás ustedes estén interesados en otra cosa por parte del programa y quizás hay veces que se les tiende a empujar o a presentarles esto es lo que necesitas o esto es lo que vas en ese programa estás. Y yo creo que tener ese conocimiento por ambas partes sería bueno. Sí sabemos que existe una gran tendencia de que los trabajadores de casos no tienden a no durar o ser permanentes en su trabajo. Eso es algo que pasa no solo aquí, pero es en el mundo en que vivimos, lamentablemente. Existe esa tendencia y ojalá pudiera tener más control, pero no lo hay. Pero sí, sabemos que si un case manager dura 5 años, es muy posible que ese trabajador de caso pues va a estar más tiempo, ¿no? Pero esa es como una media. Gracias. Vamos a ir con el señor Jaime que levantó su mano y por favor recuerde ser breve y no ser tan larga la pregunta para darle tiempo al intérprete y a todas las demás que están esperando en línea con la mano. Díganos, señor Jaime. Sí, buenos días. Mi pregunta es esta. Entiendo que los recursos van a llegar para contratar nuevos managers y nuevos miembros para obtener casos. Mi pregunta es, ¿cuánto tiempo se llevará el entrenamiento para estos managers? Ya que en mi caso, yo tuve que esperar más de 11 semanas para poder obtener los servicios para mi hijo. Gracias, Jaime. We know that resources are going to come, right? And it's going to take a time for menu managers to get in the process of hiring and get them on board and have them taking those trainings. But how long would it take for us to wait, for example, and for a case manager to start assigning cases or getting assigned cases? Because in my case, or my situation with my son, I had to wait 11 weeks for my son to start receiving services. I think that in the Lanterman Act, when we make someone eligible, you have 60 days to have an IPP meeting, so your first meeting. So that's sort of what's built in. And then receiving services is sort of a whole different thing, because when I talk about, and I hate talking about problems of the regional center, it's like not what I want to talk about, because in so many ways, our problems are minuscule to other problems that people have. However, our service providers are really, their capacity to serve people right now is limited. There are so many service providers right now who are having real challenges hiring staff. And I know for some families, there's also this frustration because many service providers are not providing 5 days a week day services, or it's very difficult to get respite workers. And so all of those things combine, I think, to the frustration everyone's having here. And some of that, and I will really focus you on advocacy at the state level, because some of this is about not funding day programs, respite workers for many years adequately. And that is what has caused so many challenges with getting services, is that providers have been scrambling for years. And in the pandemic, it's even been worse. So that's just what I would say about that. And we do need to do better. And we started hiring for next year's positions, but like I say, we're looking at how to train people better. We have more online systems for training for people, but it takes time, in my honest assessment of that. So
So you mentioned just one question, Sure. clarification, Lisa. You mentioned at the beginning the what act that takes 60 days? Lanterman Act. Lanterman. I will just translate this here. Okay. Existe un acto que se llama, es un término que se llama Lanterman, el acto. Bueno, es más que ese se refiere ya al proceso que toma para que un miembro ingrese al sistema, que son 60 días para que llegue a tomar esa entrevista o evaluación que le llaman IPP, ¿verdad? Para lograr tener esa reunión y recibas los servicios. Y es una cosa muy diferente esa reunión hasta que llegan a recibir los servicios. Desafortunadamente, ese es el proceso, no se puede esquivar, quizás se pueda mejorar, pero también yo no me gusta hablar de los problemas de los centros regionales porque a veces, o los problemas que en sí el centro regional está enfrentando o está atravesando, porque a veces yo encuentro que esos problemas son minúsculos a los problemas que el consumidor, otra gente está teniendo. Y eso me refiero al acceso limitado de recursos, a los servicios que se les proveen o cómo se los proveen. Siento que ciertamente hay retos cuando en términos de contratar personal nuevo. No todos los proveedores están listos para recibir estos servicios o otorgar esos servicios también. Me refiero no solamente a los servicios, pero por ejemplo, los trabajadores del programa de respiro, de relevo, a los servicios que proveen todos los servicios que se ofrecen. Hay frustración, ciertamente, y estar abogando por esto a nivel estatal y el no encontrar esos servicios que se proveen o que se accesen a esos servicios, pues hay esa frustración también, entiendo. También existen otros retos para el consumidor, simplemente llegar al acceso a estos servicios. A veces toma hasta un año. Especialmente cuando en la etapa de la pandemia sabemos que hay gente que le tomó todo un año para lograr accesar a los servicios y creo que fue la peor etapa que hubo. Yo estoy haciendo mis mejores esfuerzos para estar contratando ya a la gente. Ahorita ya estamos en la etapa de contratar la gente y preparar a la gente que va a empezar a trabajar en los centros el próximo año. Ya ahorita están contratando a esa gente que ya empezará el siguiente año. Estoy tratando de ser positiva y sabemos que existen limitaciones, pero bueno, sabemos que y creo que quiero terminar con esto, que sabemos que toma tiempo y bueno, estamos haciendo lo mejor que se puede para entrenar a esta gente también. Perdón, algo que dijo ella, que están trabajando también en que esos entrenamientos sean en línea para acelerar los procesos también para los que van a contratarse como trabajadores de casa. Muchas gracias. Vamos a ir con la señora Edna. Hola, buenos días. Buenos días. Voy a tratar de ser breve, pero tengo que explicar un poquito. Yo tengo un niño con necesidades especiales, con autismo. Desde que tiene 2 años hemos calificado por medical porque recibimos SSI. Ahorita ya no calificamos para SSI, pero el medical, como ya terminó COVID, como tipo pandemia, ya es una endemia, el medical ya me dicen que me lo van a retirar. Entonces, muchos servicios dependen de mi hijo, dependen del medical, porque básicamente un departamento depende del otro, referente a la pregunta anterior. Yo ya tengo más de 9 meses en lista de espera para que regresen los servicios del ABA, del comportamiento. Entonces, si me quitan el medical, esos 9 meses, pues van a ser de embalde, porque yo sé que quitándome eso me van a quitar de la lista de espera y voy a volver a empezar. Entonces me dicen, yo estoy en un grupo de madres de apoyo, me dicen que el Centro Regional me puede ayudar a agarrar el Medical Waiver. Y tengo una trabajadora social nueva, ya le mandé, le expliqué lo que está pasando y básicamente mi pregunta es, ella no tiene idea qué hacer. Ella dice que me quiere ayudar, pero que me diga qué hacer. Entonces yo le digo que a lo poco que yo he investigado, creo que tiene que ir a un departamento dentro del centro regional que se llama Institutional Dealing y que tiene que aplicarme el Medical Waiver por una consideración institucional.
pero en realidad yo no sé qué pasos ella tiene que seguir. Yo entiendo que son nuevas, yo entiendo que tienen que aprender. Yo no estoy molesta con ella, estoy casi como todos, me siento frustrada porque ella quiere hacer su trabajo, pero no puede. Y mi pregunta es básicamente si ahorita la señora Lisa me puede ayudar y decirme qué pasos tiene que seguir mi trabajadora para yo decirle a ella qué tiene que hacer, porque a mí sí me interesa bastante continuar con los servicios que necesita mi hijo. Lisa, so basically, I'll just narrow it down to the question. So she's been asking for the Medi-Cal waiver, but her case manager doesn't know. So she's wondering, what are the steps to get someone on a medical waiver? It depends, and you have to have certain areas of need, and it depends on age. And so I'm fine with you, Edna, sending me an email, and I will have someone follow up with you, because some people, not everyone who's a regional center client qualifies for Medi-Cal through what's called institutional deeming and the Medi-Cal waiver. Younger children often don't qualify. Older children may. So it varies. Yeah. Bueno, entiendo que existen diferentes necesidades, depende de la edad, y siéntese con la libertad de mandarme un correo electrónico y yo se lo referiré a alguien para que le dé seguimiento a usted con eso. Por otra parte, quiero entender, bueno, de que lo que es no todos los clientes que asisten a los centros regionales pueden calificar para ciertos servicios, o en este caso de lo medical. Entiendo que existe lo que se le llama el deeming institucional deeming, que es la parte del medical que acepta niños, pero hay una parte que se considera que ayudan a los niños jóvenes no les ayuda, a los niños más pequeños, digamos, pero a los niños que ya están en una etapa más mayores, digamos, sí calificarían. Entonces, es muy intrínseco y cómo entra cómo se califica cada caso, pero si manda correo electrónico podría ayudarle dándole seguimiento con alguien que le dé seguimiento. Muchas gracias. Y Lisa acaba de poner su correo electrónico en el chat, así que pueden mandarle un correo electrónico. Vamos a ir con el señor Sergio. Vamos a esperar que abra su micrófono y por favor recuerden ser breves. Tenemos todavía varias familias que están esperando con su mano levantada y nos quedan 30 minutos, así que vamos a tratar de ser breves. Les aconsejo a los que están en espera, aparte de Sergio, que escriban su pregunta y se les hará más fácil leerla, creo yo. Adelante, Sergio. Díganos, Sergio. Oh, ya cerró su micrófono otra vez. Vamos a esperar. Aló. Okay. Díganos. Aló, ¿me escucha? Sí. Oh, thank you, mijo. Yo tengo un hijo de 18 años, va a cumplir 19 y estaba escuchando que iba a ser un proceso de transición para adulto a los 22 años, pero él está en el centro regional, está enrolado ahorita. ¿También le va a tomar un proceso en cambiarlo a los 22 años de trabajador o de coordinador? ¿O simplemente lo cambian automáticamente? I have an 18-year-old, soon turning 19, and he's enrolled in one of the regional centers. I've been hearing that there's a process change the process or program when he turns 22 years old. So my question is it going to be the same thing that it's going to take me a while to transition him into the new career or new program when he turns 22? Great question. Since your son is 18, you should be working on that now and starting to think about transition now so you can start to identify programs, what he wants to do, consider employment if that's something he wants to do now so that transition occurs between the school and some adult services. Buena pregunta y qué bueno que lo hace ahorita porque sé que, como su hijo menciona usted, tiene 18 y va a transicionar. Es importante que ya esté involucrado y preguntando sobre cómo va a ser esa transición y cómo identificar programas
para su hijo, quizás y empezar a preguntarle en qué le interesa, porque quizás sea un interés y empezar a buscar programas de empleo o otros programas de otros recursos, otro interés que él tenga, y que esa transición comience ya desde ahorita, para cuando llegue a esa edad ya tengan idea de lo que se va a hacer o en qué programa se van a enrolar. Gracias. Vamos a ir con Isela. Si puedes abrir tu micrófono, Isela. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando nuestros hijos son adultos de 22 años y no hay ningún programa de día disponible para ellos porque hay una lista de espera de años o porque tienen problemas de comportamiento y no son aceptados? Mi pregunta para ella es, ¿cuáles son nuestras opciones y qué puede hacer el Centro Regional como para cambiar eso o para apoyarnos? Okay. I have a question. I have a son, 22 years old, and we've been in the wait list for the programs. He's already 22, but there's no really programs that offer, there's not many day programs, or we cannot access that because there's a huge wait list of many years. So, and some of them are not even accepted because of the behavioral issues. Some of them, those options are not the ones that they want. So my question is, I want to know about the other options, but also what can you do, or what can the regional center do to help with that, to get rid of all this wait list or help get access better or faster? We need more service providers, but the other thing is that I think some of you may know that rates for service providers did go up in April, and they may go up again in July, but they will go up the next year. Our service providers haven't taken on new people because they don't get enough money to hire the staff to take new people on. And I hate to say it, but the money is really what's driving a lot of things right now in our area, which, minimum wages, well, did you hire someone, are probably to hire someone who's a good worker or $22 an hour. That's not what providers get currently. So anyway, we are doing as much as we can to encourage providers to both open their programs as well as to hire more staff to take people on. But it is a rate issue. And we do not have any new programs coming in the near future. What we can look at, especially for people with more significant behavioral concerns, is looking at some of the options that help people to transition to new programs that may allow them to be at programs and not be seen as so behavioral. We have a few services like the Behavior Center, which help people with more significant behaviors to transition. So I don't have an answer exactly. The wait lists are a little bit deceptive. I'll stop, because a lot of people are on wait lists for multiple programs. So it's not quite the number you think it is, but it's still bad. Yeah. Muchas de las, bueno, la mayor parte de la cual están todos esos programas en lista de espera tan grande es porque simplemente se necesitan más proveedores. No hay no suficientes proveedores dando sus servicios. Y también aparte el dinero, lo que están exigiendo, de hecho en abril los proveedores subieron sus tarifas, va a subir otra vez en julio, el próximo año también. Entonces no sabemos, bueno, sabemos que lamentablemente tengo que decir que la mayor parte de este problema que no hay, o los programas ya se cerraron, ya no están recibiendo nuevos clientes, nuevos consumidores, porque solamente trabajan con los que ya tienen trabajando. Una, porque no tienen el dinero suficiente para contratar nuevo personal. Y dos, es que el personal que tienen ahorita están pidiendo mejor salarios, porque ahorita, digamos, en el área donde nosotros estamos trabajando, el salario mínimo para estas personas o a los que están contratando nuevos es por lo menos $22 la hora. Y lamentablemente
muchos de ellos no ni siquiera están ganando ese dinero, los que están trabajando con esos clientes. Entonces, ese es uno de los principales problemas, lamentablemente, los fondos que están recibiendo para abrir nuevos programas. Y para poder abrir nuevos programas, pues necesitan contratar más personal. Y bueno, eso va de la mano. Ahorita, lamentablemente, no hay nuevos programas en el inmediatamente que vayan a abrirse. Pero lo que se puede hacer ahorita para aquellos que están en la etapa de transición, si están, uno de los problemas es la conducta, problemas de conducta que están siendo identificados por eso y por esa razón no los están aceptando, empezar a referirlos a estos programas. Tenemos unos programas en el centro que se llama algo como programas de conducta para identificarlos y ayudarlos. Esos son con los que tienen una conducta más severa, para ayudarlos con esa transición, para cuando lleguen ya a esa etapa, pues tal vez su conducta haya mejorado y empiezan a encaminarlos hacia otro rumbo. También sí sabemos de que los números quizás sean altos de la lista de espera, pero no necesariamente sean indicativos de que todos están esperando ciertos programas. Acuérdense que hay muchos que están en espera para uno u otro programa distintos, pero esos números se hablan en general, pero no necesariamente, digamos, enfocados a que si hay muchos programas, usted tiene que esperar todos esos números de personas en lista para que llegue el suyo, sino que todos están esperando por diferente cosa. Gracias. Vamos a ir con Carmen, que levantó su mano, así que Carmen, si puede abrir su micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Disculpe, yo no le voy a hacer ninguna pregunta a la señora Lisa Cable, más lo único que puedo decirle es que le quiero agradecer a la organización, fundación, como le llamen, al Centro Regional, que gracias a ellos, gracias al esfuerzo que han dado, han logrado sacar a un niño adelante. Yo no sabía lo que era un autismo. Mi hijo tiene 18 años. Él aprendió a hablar, aprendió a caminar, pero los terapeutas, cuando venían acá me decía, Carmencita, me mandan 3 veces a la semana, a mí 2 veces a la semana, pero no depende de eso nada más, también depende de usted como madre. Así que usted vuelva a ser una terapeuta con su hijo en su casa. Y yo aprendí de ellos, y hoy ese niño terminó la high school con 4.0. Hoy ese niño tiene una licencia de manejar con un autismo, con un trastorno obsesivo compulsivo y con una ansiedad generalizada. Y sabe que para sacar la licencia con el trastorno obsesivo compulsivo es muy difícil por los pensamientos que le llegan, pero él lo ha logrado porque ha aprendido lo que es real y lo que es irreal de sus pensamientos. Hoy está en el college y yo solamente me queda agradecerles, que Dios le bendiga por todo el apoyo incondicional que este niño va a tener que devolver a este país, a donde pertenece, y ser agradecido. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Carmen. I don't have a question for you, but I do want to have a comment. I want to thank you and thank also the organization or the foundation or whatever it's called, these regional centers. Thanks for all the efforts that you guys all have been doing, because you have helped a child, in particular my own child. He's 18 right now. He has autism. He has severe autism, but as soon as I enrolled him in this program, or you guys were part of him, and the therapists that were coming at home, he was able to speak, able to walk, able to communicate. And at that point, I remember the therapist, coming 3 times a week, and then 2. And then she told me, you have to become a therapist mom. So I learned from her. And I became that therapist at home when she was not there. And I was my son's therapist in a way. And then eventually that son that, have compulsive behavior issues, severe. And he's now graduated from high school with 4.0 GPA. He now has a driver's license. Can you imagine how long it takes for someone who has this compulsive behavior, very strong case, to actually be able to get a driver's license? And now this child is going to college. That child of mine is going to have to return to this country in many ways and be very grateful for what he has received and earned. And I'm very proud of him, and that's why I want to thank this organization. Gracias. Thank you for that story. It's really thanks to you as a parent, though, to step in and do that kind of hard work. But
we all get the benefits of that. And so glad to hear that story. Y gracias a usted, porque se toma requiere de mucho de que ese padre tome ese paso de ser activo y ser abogar por su hijo y creo que es algo que todo lo que nosotros realmente creemos en lo que es en nuestra organización. Pero muchas gracias, me encanta escuchar esa historia. Gracias. Vamos a ir con Marta. Si puede abrir su micrófono. Sí, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es, ¿cuál es realmente la función del trabajador social? Y si los pueden volver a entrenar también a ellos, porque no sé si después de tanto tiempo se les está olvidando lo que realmente tienen que hacer ellos y quieren que el papá haga el trabajo de ellos. Yo lo digo porque tuve una experiencia. Tengo un año que pedí una stroller adaptativa para mi niña. Le envié la carta de negación que siempre nos piden por parte de la aseguranza. Me contestó 5 meses después. Me dijo que mis correos se le van al spam. Mis correos de voz no les llega. Le mando emails, le dejo correos de voz. De todo trato de comunicarme y me contesta 2, 3 meses después. Entonces, no entiendo ya cuál es realmente su función y pues si les pueden volver a dar entrenamiento también a ellos. Gracias. My question is there a possibility that you guys can train or retrain social workers? I want to know what the role of the social worker is, because it seems like now the social workers want parents to do their jobs or do their role. And when we approach them for something, they tell us, you have to do this. And so, for example, in my case, when I needed a stroller, an adapted stroller for my daughter, it took 5 months for someone to actually respond to me. I was sending emails, I was sending, leaving voice messages, my emails. Then eventually the social worker told me, oh, all your emails went to the spam box. And then, and even the voice message I was leaving, the last one, that intent I was doing to also get a hold of her, with the social worker, was, it took about 2 to 3 months to respond to me again after several months, since I began working with the social worker. So, and it's difficult. It's like almost we are becoming active social workers in a way. And so is it possible for you guys to train them again? Because it seems like over the time they tend to forget what the role really is. So that's not what I want to hear. So that's not what our expectation is. However, our social workers are in the way that they work is they're service coordinators. So there are certain things that they will have to ask families to do. And let me give you an example. If you have health insurance and you want medical equipment, as a family, you would have to find out if your insurance would fund that and get information about that and get that to the social worker. So there are some things that are really that families do have to do, but your call should be responded to quickly and you should get an answer quickly as to what the process is. And that's what I see as the real problem here. We do ask families to find out about their insurance and do that kind of work. Sometimes if a child needs a stroller, we ask them to talk to their California Children's Services therapist to find out what they recommend, because that's part of the coordination that we do. But one of the reasons I'm excited about getting better and lower caseloads is people should be answering your call the same day or the next day when you call. So that's what I'm excited about.
No es algo que a mí me gusta escuchar de eso, ahorita del tiempo que se toma a los trabajadores sociales, responderles a ustedes. Parte de lo que es el trabajo del trabajador social es la coordinación de servicios o lo de un coordinador de servicios. Y algunas veces para hacer eso se requieren de ciertas cosas que se tienen que pedir a los familiares que hagan. Por ejemplo, un ejemplo sería si una persona necesita cierto equipo médico, entonces el trabajador social le va a pedir al familiar que busque la información por parte del seguro que cubre, qué tanto cubre o qué cosas cubre. Y ya una vez que esa información sea lograda o averiguada por parte del familiar, se la lleva al trabajador social. Entonces, ya para que el trabajador social entonces empiece a buscar la información para ver cuáles son las avenidas que se tiene que hacer para lograr que tenga esos servicios. Entonces sí, hay veces, en muchas ocasiones se necesita información o que el familiar sea más activo en tratar de obtener servicios más rápido al informarse, a responder con la información que se requiere. Sin embargo, eso no quita que las llamadas que ustedes, cuando se haga una llamada, la idea es de que sea respondida rápidamente y no tome todo ese tiempo. Otra vez vuelvo, a veces se necesita a buscar información de las aseguranzas. Por ejemplo, cuando en este caso si se requiere un stroller, se me olvidó el nombre en español, una carriola especial, se tiene que mandar a buscar la información al Departamento de Servicios de Niños de California para proveer los servicios y cuál es lo que se recomienda, y van a contactar con un terapista para ver cuál es el tipo de carriola que se va a necesitar. Y bueno, esto es lo que se debería hacer cuando se reciben llamadas, y espero que, bueno, que eso no es la idea. La idea es de que las respuestas tengan que ser más rápidas cuando se hace una llamada. Gracias. Creo que tenemos aquí la señora Rosa. Si puede abrir su micrófono, señora. Si ve la opción de abrir el micrófono. ¿No la encuentra? Ahí está. ¿Ok? Díganos. Sí. Mi pregunta es, casi todas las preguntas que tenía que hacer, ya casi la mayoría de familia la hicieron, y que me alegra que todos casi tenemos los problemas. Ahora mi pregunta es, yo he tenido la mala suerte con los case managers que me los cambian cada 6 meses. El más alto que he tenido es 1 año, y yo he tenido muchos problemas con los case managers en la forma de, porque ellos están aprendiendo apenas cuando ya se han ido. Y sí, es cierto lo que ella le acaba de decir la señora, que uno a veces tiene que hacer los trabajos de ellos, uno le llama, deja mensajes. Bueno, ahorita no me puedo quejar, la señora que está aprendiendo, la que tengo ahorita, la chica está aprendiendo, y no es queja, solo es que tienen que darles más training, y eso es cierto, porque de los programas no saben nada. Les he hablado de los programas de día, porque mi hija tiene ahorita problemas de depresión, porque no estoy yendo a ningún programa. Por mí yo no la mandara, porque yo le educo más aquí que en un programa, pero ella es muy sociable y le gusta andar en la calle. Pero sí le voy a ser sincera de que los trabajadores sociales no saben nada a veces cuando son nuevos, y tienen que darles más training, porque ahora tuve un programa nuevo por medio de otro trabajador social del estado, pero por medio de ahí del trabajador social de case manager, no saben nada. Me dijo que ellos no tenían más programas. ¿Cómo que Contra Costa no va a tener programas? Por favor, contesten esa pregunta. And well, I have a question, but most of the questions I also had were already asked for the by the other families, and so I'm grateful also to know that we have similar questions and they somehow have been answered. My question is more about, the case managers, and I think she uses interchangeable, like social worker or case manager, not sure.
case manager, the case manager that we had, at least for my child's case, my daughter, we had them like, they changed them every 6 months. And the longest I ever had been working with one is 1 year. And so the new one I'm currently working with is a female kid worker, social worker, she says. She is new, and I understand she is under training, but I think she needs more training because I understand also the parents sometimes have to become more active and also become, kind of do the role of case managers as well. And I understand that. But then, I think it's they need to learn more about the programs, because sometimes when I ask about the programs, I had to inform the case manager, the new one, about some of the programs that were being offered with you. Also, in my case, for example, my daughter is also seeing or is being serviced by another social worker, state social worker, and that state social worker is also offering all the programs. But I had to tell her about she calls it a day program. I don't know if that's the name, for depression. If it was up to me, I would not send her to this program, because I think I'm a better educator for her at home. But because I know my daughter is very open, and she likes to socialize, and she likes to be out and around, so I let her become part of the program. But that's something that was assigned to her because of the state social worker. And then when I asked about the programs and to my case manager, she says that, oh, there's no more programs like that in Contra Mesa. How's it possible? How's that Contra Mesa does not have okay, sorry, doesn't have these programs? I don't think that's true. Contra Costa, right? Sorry. Programs do vary from area to area, and your case sounds specific in terms of having another social worker to coordinate with. So if you need some follow-up, send me an email, because I think that might be something that I need to kind of understand further, because if someone needs services for mental health, and they're our client and they're an adult, in Alameda County for years, we had a clinic that was a county clinic for people with dual diagnoses. We've just started that through the county in Contra Costa County after wanting that for many years. So things do vary from place to place. Yeah. Suena que, bueno, parece, es cierto que hay servicios que varían, depende de la zona, depende del área o condado, y algunos programas son específicos en uno y no tanto en el otro. También parece ser que existe aquí la coordinación entre 2 trabajadores sociales. En su caso específico, por lo que puedo entender, mándenme un correo electrónico, por favor, para darle seguimiento. Creo que necesito hacer más preguntas sobre lo que ustedes, en su caso en particular, porque es posible que la situación de su hija está haciendo, hay una diagnosis que se llama clínica dual, diagnosis, y eso es que existen tal vez 2 tipos de diagnósticos que se han dado, y queremos, tal vez se requiera de más atención. Pero sí, en Contra Costa, pues sí, en ese condado sí hay servicios y ciertos servicios también. Entonces sí, creo que me interesa más ver qué más está en su caso particular y ver en qué manera podemos darle seguimiento. Así que, señora Rosa, le vamos a dar el correo electrónico de Lisa para que usted se comunique con ella. Y si no, Selene o Ángela o yo le podemos ayudar, ¿ok? Para que se ponga en contacto. Vamos a tomar una última preguntita más de la otra Rosa. Dinos. ¿Pueden los administradores de los casos enviar por correo electrónico talleres de la comunidad a las familias y los clientes adultos? ¿Puedo hacer una pregunta que le interprete? Cuando dices administradores de casos, es que los case managers. Okay, gracias. Can case managers inform the families or the consumers about workshops? If they can send them via email, or when there's workshops available or trainings available, communicate that via email better.
Sounds like something I also heard from Angela about making sure those things are communicated in a way people can read in their language as well. So we'll work on that. We do send things out so people hear about them. And I think a lot of case managers share those, but we need to do better with that. Yeah. Creo que eso va de la mano a lo que Ángel mencionaba anteriormente. Creo que sí vamos a, se mandan correos electrónicos de la información que está sucediendo, de los entrenamientos, o capacitaciones, pero también es posible lo del idioma. Creo que necesitamos hacer mejor trabajo en eso, porque sí he estado escuchando acerca de eso más y encontrar la manera de distribuirlos mejor o darles mejor promoción. Muchísimas gracias a todas las familias por haber participado el día de hoy. Muchas gracias, Lisa, por haber tomado el tiempo de estar con nosotros. Thank you to all participants to be part of this meeting. Thank you, Lisa, for having, making time to be with us. Tenemos unos cuantos anuncios antes de terminar y una de las cosas que escuché que las familias pidieron es tener juntas más a menudo con usted, Lisa. We're going to go to a few announcements. One, but just to recap, I think I hear there's a consensus of families wanting to have more meetings more frequently with you, Lisa. Así que espero que podamos reunirnos pronto otra vez. So with that, I hope that we can really, I hope that we can meet again soon with you. Well, thank you for the opportunity to be here. It's been great talking to you. I did feel like I was in your home having coffee, so it was nice. Thank you. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Yo siento que me sentí como en casa, como compartiendo un café con todos ustedes, así que me sentí bien y muchas gracias. Y Lisa nos dejó saber en el chat que dice, gracias por dejarme tomar café con ustedes hoy. Sus preguntas fueron de mucha ayuda. Así que pasamos con Selene para los anuncios. Sí, muchas gracias, Pati. Y otra vez, muchas gracias, Lisa, por acompañarnos hoy y a la intérprete por ayudarnos a poder bajar esa barrera de la comunicación del inglés al español. Vamos a pasar a la siguiente presentación. Ok, un par de anuncios. Si tiene usted a un familiar que se acaba de graduar o que va por graduarse, por favor, mándenos su foto para compartir durante nuestra celebración de graduados, cual va a ser el próximo sábado, 9 de julio, para todos los estudiantes que se han graduado. Hay un nuevo enlace para esa registración, para esa celebración. Y por favor, regístrense y pasen la voz. Voy a poner en el chat mi correo electrónico. Me pueden contactar para mandar las fotos de sus chicos ahí. Sorry, just a question, interpreter speaking. Do you want me to continue interpreting for Lisa? Lisa, do you want to hear our announcements? Okay. Thank you. Gracias. Just let me know. I'm still here. Just I wanted to make sure because I write notes. Gracias. También vamos a tener una presentación sobre la recreación social y campamento, cual fue uno de los temas hoy. Este será el 29 de de junio de 2 a 3 y pondremos el enlace para registrarse en el chat y también lo pueden encontrar en nuestra página web congresofamiliar.org. Y voy a dejar el volante aquí unos segunditos para si ocupan información para el número o el correo electrónico que está ahí puesto para más información. Ok. Seguimos también. Para las familias que viven en los condados de Alameda y Contra Costa, es muy importante proveer el número de UCI de la persona que es cliente del Centro Regional, al igual que el nombre completo y la fecha de nacimiento en la página de registración. Si usted no se sabe el número de UCI, se lo puede pedir a su coordinador de servicios del Centro Regional. Para las familias de otros condados, esta información no es requerida, pero es buena tenerla a la mano. También por correo han estado llegando estas formas, estas encuestas de parte del Estado. Es muy importante no tirarlas y llenarlas para poder dejarles saber al Estado
cómo le están yendo con los servicios del Centro Regional. Recuerden que estas formas son anónimas, así que por favor no escriba su nombre, el nombre de su hija o hijo familiar, fecha de nacimiento. El propósito es dejarles saber al Estado cómo se siente sobre los servicios que da el Centro Regional y ser honestos con ellos. Por favor, llenen las encuestas cuando les lleguen. Muchas gracias. Y otra vez, muchas gracias a Lisa por estar con nosotros esta mañana. Les quiero recordar que visiten nuestra página web para más información, presentaciones previamente grabadas y más recursos. También no olviden dejarnos saber en la encuesta o en el chat sus comentarios, qué les pareció la presentación de hoy y cualquier sugerencia que usted tenga. También me la pueden mandar a correo electrónico después de la junta, dejarme saber toda esa información. Los comentarios de la encuesta nos ayudarán con la planificación de las siguientes presentaciones. De nuevo, muchas gracias, Lisa, y nos vemos en la próxima presentación de recreación social. Voy a pasar a esa página para que tengan el volante a la mano. Thank you, Lisa. It was good to see you. We'll see you soon. Gracias. Que pasen buenas tardes todos. Adiós. Thank you, Veronica. I think, okay, I was muted for all of us. Thank you for having me today. I appreciate your time. Gracias por tenerme aquí esta tarde, o esta mañana, perdón. Gracias. Gracias. Aprecio su, gracias.